Una madre con 3 hijos fue humillada públicamente por pedir un poco de agua. Nadie quiso ayudarla, y el desprecio del pueblo la empujó aún más al borde. Pero un ranchero viudo, marcado por su propia soledad, escuchó un susurro que le cambió el destino. Y lo que pasó después probó que la dignidad puede renacer incluso donde reinaba la injusticia. Elijah Warner llevaba una vida de silencios y rutina. Desde que enterró a su esposa bajo el álamo solitario del rancho, 7 años atrás, hablaba poco y confiaba aún menos. Vivía con su caballo, su perro y las mismas 4 paredes de madera que construyó con sus propias manos. El mundo no le debía nada, y él tampoco esperaba nada de nadie. Aquel martes, tras una noche de tormenta, salió temprano rumbo al pueblo. La cerca del corral se había roto y necesitaba clavos, alambre y un nuevo martillo. Nada fuera de lo habitual. Pero el destino no siempre avisa cuando va a torcer el camino de un hombre. Al salir de la ferretería, aún con el saco de herramientas bajo el brazo, Elijah frenó de golpe. Frente a él, en pleno porche del local contiguo, una mujer estaba en el suelo. Su vestido estaba cubierto de polvo y gastado por los bordes. Junto a ella, 3 niños pequeños la rodeaban, abrazándola con los ojos abiertos por el miedo. Ninguno debía tener más de 8 años. Un hombre con delantal, el dependiente de la tienda, alzaba la voz sin miramientos. «Fuera de aquí, esto no es cantina ni comedor, no estamos para dar limosna». Y, como si sus palabras no fueran suficientes, de un puntapié tiró un pequeño balde de hojalata que la mujer había dejado en el escalón. Agua derramada. Los niños se sobresaltaron. Uno de ellos empezó a llorar en silencio. Elijah se quedó inmóvil. La escena tenía algo que lo tocaba demasiado hondo. No por lo rudo del gesto, había visto cosas peores en la vida, sino por los ojos de la mujer. No suplicaban, no imploraban, solo resistían. Eran ojos heridos, sí, pero aún con una chispa de dignidad, como si lo más valioso que le quedara fuera no caer frente a sus hijos. Elijah dio 2 pasos hacia adelante y se agachó junto a ella. ¿Está bien? Ella no respondió, no lo miró, solo murmuró algo inentendible mientras se ponía de pie, con los niños aferrados a su falda. Elijah notó que uno de los zapatos de la mujer estaba roto y que los niños iban descalzos. ¿Necesita ayuda? Ella negó con la cabeza. Con voz apenas audible, dijo, «Solo necesitábamos un poco de agua». Y sin más, se alejó hacia el otro lado de la calle, despacio, sin volver la vista atrás. Se detuvo al lado de un barril abandonado bajo una cornisa y se sentó allí con los niños a su alrededor, como si el mundo los hubiera olvidado. Elijah se quedó parado, apretó los puños, no dijo nada al dependiente ni se ofreció a llevarlos a ningún sitio. Solo los observó por unos segundos con una presión en el pecho que no supo nombrar. Una parte de él quería intervenir, otra temía romper el último hilo de orgullo que sostenía a esa mujer de pie. Volvió al rancho en silencio. Esa noche, por primera vez en muchos años, no cenó. Sentado junto a la ventana, con la lámpara de queroseno apagada, pensaba en esos ojos. No de pena, sino de rabia, de vergüenza ajena, de impotencia. Y cuando, al fin, se acostó en su cama de madera, solo hubo una imagen que no dejaba de aparecer entre sueños. La de un niño con los labios partidos, mirando cómo le pateaban el agua. Elijah no era un hombre que actuara por impulso, pero al amanecer siguiente, mientras el café se enfriaba sobre la mesa de madera sin que diera un solo sorbo, supo que no podía quedarse quieto. Algo en él había cambiado. Esa imagen, la mujer y sus hijos sentados junto a un barril como desechos olvidados por el mundo, no lo dejaba en paz. Dejó todo a medio hacer y ensilló su caballo. El pueblo seguía adormilado cuando llegó. Caminó directo al albergue de la iglesia, un lugar donde pocos entraban por voluntad propia. Allí, en una de las bancas del fondo, una voluntaria le dio el nombre que buscaba. Se llama Maggie Cooper. Era esposa de Will Cooper, peón en los campos del norte. Él murió en un accidente hace 2 inviernos. Desde entonces está sola con los niños.
No pudo pagar el cobertizo donde vivían. El dueño la echó hace una semana. ¿Y nadie la ayuda? La mujer encogió los hombros. Hace lo que puede, limpia casas, pide trabajo, pero nadie quiere contratar a una mujer con 3 niños colgados de la falda. Elijah agradeció en silencio y salió. No tuvo que buscar mucho. En la parte trasera del viejo molino encontró a Maggie, recogiendo ramas caídas con sus hijos. La mayor, Sarah, no debía tener más de 9 años. El más pequeño, Tommy, cargaba 2 palos casi tan largos como él. Nadie se quejaba, nadie pedía, solo hacían lo que podían. «Señora Cooper», dijo Elijah, sin rodeos, bajando del caballo. «Tengo una cabaña vieja en el rancho. ¿Necesita limpieza? ¿Estaría dispuesta?» Ella lo miró de reojo, desconfiada. Asintió con la cabeza, pero sin pronunciar palabra. Durante los días siguientes, Maggie apareció puntual, con los 3 niños siempre pegados a sus pasos. No hablaba mucho. Limpiaba con dedicación, aunque el polvo de años parecía haber echado raíces en cada rincón. Elijah no intervenía. Les dejaba agua, pan y volvía a sus tareas en el campo. Los niños ayudaban como podían, barrían, recogían ramas para el fuego, fregaban cubos. Lo hacían con una seriedad que no correspondía a su edad. No jugaban, no reían. Era como si el juego les hubiera sido arrebatado por la necesidad. Elijah observaba en silencio, a veces desde la ventana, a veces fingiendo que no miraba. Y entonces, una tarde, cuando el sol caía sobre la colina y el aire olía a madera húmeda, sintió que alguien le tiraba del pantalón. Bajó la vista. Era Tommy. El niño levantó la mirada con los ojos grandes llenos de una sinceridad sin filtro. «Señor, ¿puede casarse con mamá? Eres todo lo que tenemos». Elijah no supo qué decir. Se le secó la garganta. Años enteros de silencio se le vinieron encima de golpe. Y entonces oyó detrás de él un suspiro ahogado. Maggie, que había escuchado, dejó caer el trapo que tenía entre las manos. «Perdónelo», dijo, con la voz quebrada. «Está cansado de ver cómo se nos cierran puertas. No piense mal, no esperamos nada. Yo no merezco nada, señor Warner». Pero Elijah no oyó palabras. Oyó la grieta de alguien que lleva demasiado tiempo sosteniéndose sola, esperando que el mundo al menos no la empuje más. No respondió, solo se quedó allí, mirándola. Por primera vez, no como a una carga, ni como a una extraña, sino como a una mujer que estaba haciendo lo imposible para no dejar de ser madre. Y por dentro, sin que nadie lo notara, algo en su corazón también empezó a ceder. No hubo discurso, ni promesas, ni gestos grandilocuentes. Esa misma tarde, después del comentario de Tommy y las lágrimas contenidas de Maggie, Elijah le pidió que lo siguiera. Caminó al frente con paso sereno, mientras ella y los niños lo seguían en silencio, sin entender del todo a dónde iban ni por qué. Cuando cruzaron la entrada de la casa principal del rancho, una construcción de madera sobria pero cuidada, con porche amplio y una lámpara de aceite colgando de la viga central, Maggie se detuvo. Miró alrededor como si no creyera que estaban realmente ahí. Elijah giró apenas el rostro y dijo, sin mirar directamente, «Aquí nadie duerme al frío, nadie más los va a humillar». Ella no respondió. Solo bajó la mirada y asintió, conteniendo algo que no se atrevía a mostrar frente a los niños. Elijah le ofreció trabajo fijo como ama de llaves, no como empleada cualquiera, sino con la condición de que tuviera total libertad, horarios flexibles, su propio espacio y la garantía de que los niños serían parte del hogar, no una carga. Les preparó 2 cuartos, uno para ella, otro para los 3 pequeños, con colchones nuevos y ropa de cama limpia. Durante los primeros días, Maggie se movía con cautela. Era como si cada paso que daba dentro de la casa fuera una prueba. Ponía la mesa en silencio, fregaba con cuidado, preguntaba con respeto casi temeroso. Pero poco a poco, esa rigidez empezó a quebrarse. Y no por palabras, sino por gestos. Elijah, fiel a su carácter, no hablaba mucho,
pero siempre dejaba pan extra, llenaba la jarra de leche antes de que ella la pidiera, o dejaba un abrigo doblado junto a la puerta los días más fríos. Los niños, al sentirse seguros, volvieron a hacer lo que más falta les hacía, jugar. Corrían por el jardín trasero, ayudaban con las gallinas, se trepaban a los árboles. Risas que antes no existían empezaron a llenar los pasillos. Y Maggie volvió a ser ella. No la mujer vencida por la necesidad, sino la que sabía cuidar una huerta con manos firmes, remendar una bota con hilo grueso o ajustar las tejas del tejado antes de que llegara la lluvia. Tenía esa forma silenciosa de estar que hacía sentir al otro menos solo, menos torcido por dentro. Elijah la observaba en los detalles, en cómo doblaba las camisas sin arrugar la dignidad, en cómo calmaba a Tommy con una canción apenas susurrada, en cómo preparaba el pan de maíz los domingos, sin decirlo, pero sabiendo que era el favorito de su difunta esposa. Una tarde, tras regresar de revisar el ganado en las colinas, Elijah entró por la puerta trasera. El olor a estofado llenaba la casa. Sobre la mesa había platos dispuestos, servilletas dobladas y un ramo silvestre en un frasco de vidrio. Los niños estaban limpios, peinados, y uno de ellos le sonrió al verlo entrar como si fuera alguien importante. Y allí, junto a la estufa, Maggie, con una flor seca detrás de la oreja y las mangas remangadas, removía la olla con una serenidad que parecía hogar. Elijah se detuvo en el umbral. Sintió cómo el peso en su pecho, ese que lo había acompañado tantos inviernos, se hacía más liviano. No dijo nada, solo respiró hondo. Y en ese silencio entendió algo que hasta entonces no había querido ver. Él también necesitaba ser salvado. Y tal vez, solo tal vez, ella ya lo estaba haciendo. Elijah nunca fue hombre de muchas palabras. Había pasado media vida guardando silencios como otros guardan monedas, contándolos, escondiéndolos, temiendo gastarlos en vano. Pero esa tarde, mientras caminaba junto a Maggie por la parte trasera del rancho, algo dentro de él ya no quería callar más. El roble estaba allí, firme como siempre. Lo había plantado su esposa hacía más de una década, cuando aún soñaban con hijos que nunca llegaron. Bajo su sombra había enterrado promesas, recuerdos y demasiadas ausencias. Pero ese día, por primera vez, ese mismo árbol ya no le hablaba de pérdida, sino de posibilidad. Maggie se detuvo junto al tronco, con las manos cruzadas al frente. Vestía sencillo, con la misma blusa azul que usaba para las labores del campo. Aún así, Elijah la vio distinta, serena, presente, como si al fin hubiera dejado de defenderse del mundo. Él le tomó la mano con la misma delicadeza con la que se acaricia algo frágil pero necesario. ¿Te gustaría quedarte?, preguntó sin rodeos, no por unos días, para siempre. Maggie tembló, no por miedo, sino porque nunca nadie le había ofrecido un para siempre sin condiciones. ¿De verdad lo dices?, susurró, apenas creyéndolo. Elijah sonrió con ese gesto pequeño y torpe que usaba cuando no encontraba las palabras correctas. Tommy tenía razón, dijo, solo necesitaba que alguien me lo recordara. Se casaron al amanecer, en la colina detrás del granero, donde los primeros rayos del sol tocaban la tierra como una bendición. No hubo invitados distinguidos, ni música de cuerdas, solo Maggie, Elijah y 3 niños que arrojaban pétalos de flores secas con una seriedad ceremoniosa que arrancaba lágrimas sin aviso. El viento soplaba suave, la tierra olía a mañana nueva, y cuando el pastor rural pronunció las últimas palabras, Elijah sintió que por fin, después de tanto tiempo, había llegado a casa. No fue una boda elegante, fue algo más profundo, un pacto entre 2 almas cansadas que decidieron no seguir caminando solas, no para olvidar lo vivido, sino para honrarlo juntos. Desde ese día, Elijah dejó de ser el viudo Warner. Se convirtió en padre de 3 niños valientes que, sin saberlo, le devolvieron el sentido a los días, y en esposo de la mujer más fuerte que jamás conoció, cuya dignidad no dependía de ropa nueva ni de opiniones ajenas, sino de su forma de amar en silencio.
En el pueblo, al principio hubo miradas, pero pronto esas miradas cambiaron, porque ya nadie podía ver a Maggie como una carga o una sombra del pasado. Ahora la veían por lo que realmente era, la salvación de una familia. Y quizás, aunque nadie lo dijera en voz alta, la salvación también del hombre más solitario de todo el condado.